Permíteme, quiero hablar con alguien que además de ser un buen policía ha sido expedientado por Marlaska, lo cual me parece que hoy es una medalla que se puede colocar en la solapa. Es presidente de una policía para el siglo XXI, tiene infinidad de experiencia, pero dice las cosas sin pasar por el tamiz del buenismo, de la progresía habitual, y quizá por eso hoy es más interesante que nunca. Samuel Vázquez, bienvenido. Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien hallado, encantado de estar con ustedes. Vaya día tremendo, gracias por atendernos. Vaya día tremendo para estar. Sobre el asesino del pobre hombre de Diego Valencia en Algeciras. A ver, le detienen en junio del 2022 porque no tiene papeles para estar en España. Deberían trasladarle, según la ley, a un centro de internamiento de extranjeros y esperar ahí máximo 60 días. Y si no le dan la documentación o es deportado, pues a la calle. No consta que pasara por el CIE, no consta. Está por ver, a lo mejor sí, pero por ahora no consta. Para ser deportado de nuevo a Marruecos por ser ilegal, una delegación diplomática marroquí ha de proporcionar al detenido una copia de su pasaporte, según dice la ley, y reconocerle como compatriota. Ese trámite depende solo de Marruecos. Y claro, Marruecos pasa. Por lo tanto, las entregas se eternizan. ¿Esto es parte del problema, Samuel? Hombre, eso es parte de la ecuación fundamental. Si la ecuación es muy simple, tampoco es muy complicada. El problema es que la perspectiva política, la protección de ciertos discursos para que no tengan coste electoral, de ciertas cosas que se han hecho mal y que ahora no se quieren reconocer porque no se quieren perder votos, los votos implican perder poltronas, pues nos deja ciegos en este camino. La ecuación es muy simple. La inmigración supone para cualquier país un activo, los procesos descontrolados, los procesos de inmigración ilegal desbordada, que han impactado, y tenemos ya experiencia en esto en Europa, en países antes que en el nuestro, en otros países, en Suecia, en Francia, solo han traído problemas de convivencia, problemas de delincuencia, porque somos incapaces de controlar. Tú has hecho ahora mismo un recorrido, un itinerario legal de lo que debería haber sido, ¿verdad? Del estadio ideal, de lo que... Y si hubiera sido así, hoy no tendríamos un ser humano asesinado, ni otros cuantos heridos, ¿vale? Pero ¿cómo llegar a ese escenario ideal si estamos absolutamente desbordados? Si es que es imposible hacer eso. Las plazas en los centros son las que son, el número de funcionarios para hacer las gestiones del papeleo es el que es, y además tenemos un segundo hándicap, que tú también has hecho, o has mencionado al final de tu itinerario. Te estoy tuteando, perdóname. No, por favor, hazlo. Pues al final de tu itinerario. Es que nosotros tenemos una relación bilateral con Marruecos, somos una puerta de entrada a ese país, de hecho somos una puerta de entrada de todo un continente, y a día de hoy el gobierno de Marruecos es más fuerte que el nuestro. Entonces las reglas y las normas las imponen ellos a base de chantaje, de abrir o cerrar una puerta. Y nuestro gobierno no es lo suficientemente fuerte o es demasiado débil como para parar ese chantaje. Al final es imposible. Es decir, en procesos de inmigración de este calibre, desbordada, ilegal, es imposible seguir el recorrido legal que nos permitiría garantizar un mínimo de convivencia y seguridad en las calles. No lo pudo hacer Francia, no lo pudo hacer Suecia. ¿Alguien se cree en serio que lo vamos a hacer nosotros? No. El año pasado 30 y tantos mil, el año 2021 42.000. Claro, con esas cifras de migración irregular que llega a España es imposible poner en marcha esta burocracia, tú lo dices. El resultado es que el CNI y la policía nos advierten, primero, que entre los que llegan puede haber gente radicalizada, presuntos yihadistas, lobos solitarios, pero no pueden investigar a todos. Se fían de la superficialidad, del chivatazo, de que alguien le diga a alguien, he visto a este buscando un machete o persiguiendo un arma. ¿La policía cómo se siente ante ataques como el que hemos vivido? Pues frustración. Pero quería hacer cuando me habéis metido en antena, he oído un comentario sobre la policía que ahora tú has vuelto a repetir. Yo quería hacer una especificación. La policía no existe. La policía no tiene ojos, no tiene brazos, no tiene manos para trazar estrategias, para crear leyes, para generar protocolos. La policía es el gobierno.
El gobierno es el que decide las estrategias, los protocolos. Por eso el ministro no es un policía, por eso el secretario de Estado no es un policía, es un tío del partido, por eso el director general no es un policía, es un tío del partido, por eso todos los delegados y subdelegados del gobierno no son policías, son tíos del partido, y por eso el director adjunto operativo sí, que es el primer policía, es un policía escogido por todos esos. Los que sí estamos a pie de calle somos los policías. Y eso sentimos frustración porque no se nos escucha, no se nos hace caso. Entonces, tenemos lo que tenemos. La inmigración controlada es un activo, se pueden prever ciertas cosas, los procesos de inmigración ilegal desbordada, como los que estamos sufriendo, no, es absolutamente imposible. Y además, tenemos un segundo ítem, que es que estos procesos, al contrario, ¿por qué no estamos nosotros como Francia o Suecia hoy? Porque nuestra primera oleada vino de Hispanoamérica. Somos hermanos, compartimos todo con ellos, religión, cultura, lengua. Entonces, ¿qué problemas se generaron? Pocos. Ahora hay un problema, que es el de las bandas latinas, como sabéis, que yo fui a la Asamblea de Madrid, a la comisión, no querían que dijera bandas latinas, me dijeron que tenía que decir bandas juveniles, entonces dije más veces bandas latinas, eso es parte de mi expediente, claro, pero que eso es un problema que tiene que ver con otro ítem que también vivió Francia y Suecia, que es el de la segunda y tercera generación, que tiene otra explicación. Pero ahora estamos recibiendo esas bolsas de inmigración ilegal desbordada y sin control de un continente con el que no compartimos nada. No compartimos usos sociales diarios con la violencia, el respeto a la mujer, religión, idioma, costumbres, absolutamente nada. Alguien nos vendió algún día que íbamos a aliarnos como civilizaciones. Las civilizaciones fuertes no se han aliado nunca, siempre han chocado, siempre se han enfrentado y siempre una ha vencido a la otra, ha sometido a la otra. Europa está como está y los encargados de defenderla, eso que llamáis la policía, las estrategias que marca la policía están en manos de políticos generalmente mediocres, muy mediocres y además bastante cobardes, con mucho miedo a perder la poltrona y por lo tanto admitir errores, porque fuera de la poltrona hace mucho frío, no tienen mucho currículum para irse a otros sitios. Estamos en las peores manos en el peor momento. Existe un yihadismo autóctono, lo comentábamos, es decir, muchos marroquíes de segunda generación están en la lista de presuntos terroristas o gente activa de esos 200 que la policía ha marcado. ¿Cómo se actúa contra ellos? Porque ellos sí son españoles de nacimiento. Claro, esto se lo expliqué en la asamblea, me llamaron racista y xenófobo por ello. Yo nunca entenderé cómo pueden invitar a alguien a una asamblea e insultarle, pero bueno, digo, nunca entenderé por qué lo consiente el presidente. Y en este caso el presidente era del PP, no nos llamemos a engaño. Pero bueno, pasó y pasó. Yo ya les expliqué que esto no es una cuestión de raza ni de nacionalidad. La raza no tiene nada que ver con esto. La nacionalidad es un debate que se pierde, que ya estamos perdiendo y que Francia ya perdió, porque las segunda y terceras generaciones evidentemente han nacido aquí. El chico que nos elimina con un penalti en el Mundial, nació en Getafe. El rapero este famoso de Barcelona, que la Guardia Urbana detiene cada 2x3, que va con ébola y le dice que él se siente marroquí, nació en Barcelona. Pero ambos dos dicen y manifiestan que son y se sienten marroquíes, por eso decide jugar con Marruecos. Y a mí eso me parece normal, porque es su origen y su cultura. En criminología los ítems fundamentales son el origen y la cultura. Y esos ítems hay que valorarlos a la hora de admitir ciertos niveles de inmigración. Origen y cultura, ni nacionalidad ni raza. Origen y cultura. Pero si hablas de ellos, pasa lo que pasa. Te llaman de todo. Te expones. No te matan detrás de una tapia con 2 tiros, pero te matan civilmente, te señalan. Eso afecta a tu familia. Cada vez hay menos profesionales que se atreven a hablar de eso. Si no sabemos, si no nos dejan ni siquiera valorarlo como problema, ni siquiera hablarlo, ni siquiera manejarlo como ítem, ¿cómo vamos a encontrar las soluciones? Es absolutamente imposible. Hugo Pereira. A mí lo que me preocupa sobre todo es el concepto de lobo solitario, ¿no? Parece que está como cambiando el terrorismo, que ahora nos estamos acercando más a esa figura del lobo solitario y esto desde luego es, digamos, un reto para la seguridad, un reto para el CNI, para las fuerzas y cuerpos del Estado. Parece, esa es la pregunta, ¿no? Para el experto, parece que está cambiando, ¿no? El terrorismo y que se está potenciando, por así decirlo, ¿no? La figura del lobo solitario. Es un hecho fáctico que está cambiando, que ha cambiado, es un hecho fáctico que tiene una razón de ser, digámoslo así. El terrorismo tradicional, después de golpear mucho, en España tenemos mucha experiencia, ¿verdad? En el norte, en el País Vasco. Exacto. Después de golpear mucho y de matar a mucha gente, los estados habrían conseguido blindarse y generar estrategias, ¿verdad?, para blindarse ante eso. Con ETA no acaba ningún gobierno, por mucho que algún miserable así lo pretenda decir. Con ETA acaba la policía y la Guardia Civil. Eso es lo que acaba con ETA. Entonces hay que buscar, la delincuencia siempre busca nuevas vías.
nuevas alternativas. Y entonces en la delincuencia se topa con que estamos en el siglo XXI y con que de repente han aparecido nuevas autopistas de la comunicación que ellos aprovechan hoy en día para radicalizarse. Ni siquiera hace falta salir de la habitación. Ni siquiera hace falta salir de la habitación. Entonces, con un ordenador ya sirve. Eso lo han aprovechado las personas malvadas, los lobos, los desalmados, y han logrado llegar a gente en su individualidad, en la habitación de su casa, transformarla y convertirla en auténticos demonios que luego cogen un cuchillo, acuden a nuestras iglesias y asesinan a nuestros párrocos, a nuestros sacristanes. Es Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Lo peor es que esto no ha parado de suceder. Desde el 11M hasta aquí, cada semana sucede lo que ha ocurrido en Algeciras en una ciudad europea. Y no es noticia, no nos fijamos en ello, no hablamos en los medios de comunicación. Ricardo Rodríguez, pregunta para Samuel. Sí, Samuel, ¿qué tal? Completamente de acuerdo contigo. La policía al final es la que acaba con el terrorismo. Pero ahí te lanzo una pregunta. Tú has hablado de las nuevas autopistas, de las nuevas vías, pero todo esto requiere financiación por parte del gobierno a la policía para que tenga los mismos medios de prevención que se os dieron en su momento para prevenir lo que podríamos llamar terrorismo tradicional. ¿Ha habido estos aumentos o estáis vosotros aún con un ordenador Commodore para luchar contra un terrorismo que tiene unos medios tecnológicos infinitamente mayores? No ha habido, bueno, hombre, aumentos sí que ha habido, pero no ha habido en la misma proporción que han aumentado los criminales. Entonces, nosotros siempre vamos por detrás. Nuestro modelo es un modelo policial que nace en los años 80 y prácticamente nosotros tenemos un modelo para detener a delincuentes de barrio enganchados a la heroína, al torete y a la vaquilla. Pero el torete y la vaquilla ya están muertos, ¿vale? En aquel modelo, un sistema atomizado, por ejemplo, ya que habéis hablado de autonomías y de diferentes policías, en aquel modelo un sistema atomizado era eficaz, porque el policía llegaba a la farmacia recién atracada, hacía 3 preguntas y a las 3 preguntas ya sabía quién era. Es el Manolo, el hijo de la Conchi, voy a llamarle a la Conchi, como no se presenta en comisaría, verá, le va a caer la del pulpo. El tío se presentaba en comisaría. Esa delincuencia ya no existe. Estamos en otro nivel. Estamos en otro nivel y la policía, como bien estamos hablando, no ha llegado a ese nivel. ¿Por qué? Porque se gastan, bueno, Alberto lo acaba de mencionar, se gasta mucho dinero, muchas estrategias, muchos recursos en convencerte de que estás seguro, pero no tanto en darte seguridad. Entonces, Albert ha dicho, no, es que no para de suceder y parece que ya nos hemos acostumbrado. Exacto. Claro, porque al final, como nosotros mencionamos en el libro, José Vallejo y yo, el vicepresidente de mi asociación Don't Fuck the Police, que lo acabamos de sacar hace poco, al final nadie discute el mensaje, pobre del que discuta el mensaje. Y eso lo están haciendo nuestros gobiernos. Es decir, a mí no me ha expedientado correos, me ha expedientado, es una orden directa del director general de la policía, el que ordena la incoación de un expediente por una denuncia de un mando, que es lo más ridículo del mundo, que llevaba 2 años en un cajón por lo ridícula que era. Sin embargo, voy a la Asamblea de Madrid, se hace viral mi vídeo de 1 millón de visualizaciones respondiendo al del PSOE, saco el libro Don't Fuck the Police y de repente 2 años después es muy urgente sancionarme por una falta grave. Bueno, nadie discute el mensaje, nada discute el mensaje. Pobre del que discuta el mensaje. Ellos no tienen, me refiero a los yihadistas que están viviendo ahora en España, ellos no tienen complejos, ellos no tienen límites, nadie les marca un buenismo ni un camino que hacer, simplemente entiendo que leen una de esos mensajes absolutamente cargados de odio que tiene parte de su religión, salen, cogen un machete. Por ejemplo, este loco de Algeciras empezó a las 6:30 de la tarde en una discusión en la primera iglesia, la de San Isidro, con feligreses, pero no llevaba armas. Se peleó, les dijo: cristianos, salid de aquí. Entonces se fue y volvió 1 hora después con un machete blanco con una calavera serigrafiada en el lateral, y empezó a atacar y hirió gravemente al cura. Es decir, no es que lo tengan previsto, es que les es igual, no pierden nada. Aquí claro, estamos mirando el detalle, Samuel. Ellos van a por todas. Claro. Es que los escudos que tenemos... Nosotros vivimos en la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad. Yo creo que de eso hay poca duda. Lo sabemos además porque todos los que huyen de otras civilizaciones, ya sea por guerra, pobreza, sistemas políticos, persecución, lo que sea, todos tocan a la nuestra. Todos. Es así. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que tener escudos.
y nuestros escudos ahora mismo son muy débiles, absolutamente débiles. Entonces, claro, tú dices, ellos no tienen cortapisas, no tienen límites, no tienen... Claro, hay que entender ciertas cosas. Hemos visto ahora, por volver a un símil que entiende todo el mundo, que a mí me gusta utilizarlo porque de fútbol en España entiende todo el mundo. Decía Valdano que había 40 millones de entrenadores en España. Pues cuando nos vence Marruecos en el Mundial, hay varios futbolistas que van a sus redes sociales, ponen fotos de ellos mismos con espadas árabes, con inscripciones árabes, hablando de Alá, hablando de... ¿Alguien se imagina un mensaje parecido de un futbolista español hablando en nombre de la Iglesia Católica o de vencer al Islam? ¿Alguien se imagina lo que le habría caído? ¿Alguien se imagina? Bueno, se habría sido anulado de manera deportiva, civil, de todas las maneras. Ellos no tienen eso. Samuel Vázquez, policía, presidente de una policía para el siglo XXI. Seguiré llamándote para poner las cosas en su sitio y que vuelva la razón y la lógica. Un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos, buenas tardes.